Bienvenidos jóvenes a este espacio virtual. Les saluda su profesora Sandra Paola Portillo. Hoy estaré con ustedes con un nuevo contenido. Muy bien, el contenido está destinado para el grado de 11º en el segundo semestre, en el espacio curricular de lenguaje y pensamiento crítico, y el contenido que abordaremos será la novela realista. Así como el estándar que estará guiando nuestra presentación tiene que ver con la identificación y comprensión de las ideas de un texto, ya sean globales, secundarias, inferenciales de un texto. Así que sin más preámbulos, les presento el contenido de la clase. El contenido de la clase está dividido en tres. En primer lugar, hablaremos del movimiento del realismo, algunos conceptos, el origen y consolidación del mismo. En segundo lugar, tenemos las características de la novela, cómo son estas características de acuerdo a los escritores y los máximos exponentes, por supuesto, de la novela realista y sus obras más célebres. Así que comencemos. En primer lugar, hablaremos entonces de la conceptualización del movimiento del realismo, sin antes tener en cuenta estos hechos históricos. ¿Cómo surgió entonces el realismo? El realismo surgió a mediados del siglo XIX y que en consecuencia de ello permanecían permanentemente la revolución industrial y el capitalismo. Y es aquí donde surge pues con el realismo nuevas corrientes ideológicas que dan lugar o que dan espacio a nuevas corrientes filosóficas, con lo cual es el positivismo que estará presente en cada una de las obras literarias del realismo. Y con esto más apego a la formación individual y social del hombre, es decir, que lo que piensa, cómo lo siente y que lo quiere decir porque tiene libertad para decir lo que piensa y lo que quiere. Así con ello entonces, el realismo apoyó o contribuyó a este nuevo renacer, a este nuevo foco de luz de ideología. Entonces es donde la sociedad muestra un mejor progreso porque ya se tiene más valor humano, donde cabe resaltar que los obreros o los trabajadores pues tienen más apego porque ellos son los que levantan la economía de un país. Entonces se le van tomando en cuenta. Entonces, a partir de ello, hablaremos sobre el origen y consolidación del movimiento del realismo. En primer lugar, pues tenemos su origen, que es en Francia, a la primera mitad del siglo XIX. ¿Con qué? Ya lo hemos hablado, con nuevos ideales, con nuevos pensamientos, que eso traen consigo pues unas muy buenas características y una revolución total del ser humano. Además, el realismo es considerado una estética distinta al romanticismo, porque aquí ya es lo real el que tiene el protagonismo, lo verdadero, lo real. Y aparece pues cuando los escritores describen fielmente qué es lo que está pasando en cada una de las etapas. ¿Y en qué países pues está el desarrollo? Está en Rusia, Inglaterra, España, Francia y por supuesto Hispanoamérica. Conoceremos ahora entonces las características de una novela realista y que con ello, como ya lo hemos hablado, el principal objetivo de una novela realista es la objetividad, valga la redundancia de palabras, porque es la objetividad la que lo llevará a su máximo esplendor, es la objetividad que guiará cada uno de las descripciones o cada una de las intenciones de los autores. Es por eso que el género más cultivado en el movimiento del realismo es la novela, porque se presta para hacer una investigación detallada o presentar hechos o tramas que van realmente con la sociedad. Así que conoceremos entonces la primera característica. La primera característica tiene que ver con aquello del mundo exterior. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo está viviendo la sociedad? ¿Qué conflictos enfrentan los personajes y cómo lo solucionan? Porque también los personajes tienen esa oportunidad. ¿Por qué? Porque como es objetividad, verosimilitud, es decir, lo más creíble posible, los autores nos van a hacer la historia. Y en cuanto al tiempo, pues la historia en una novela puede durar años, meses, siglos o generaciones. Eso va a depender mucho del estilo literario del autor. Además, la intención, pues, de los escritores es reflejar con precisión los ambientes, la costumbre, la cultura de los personajes. Es decir, incluyendo en ellos caracteres,
incluyendo en formas de pensar individuales también. Además, el estilo de estas novelas deben de ser natural y sencillo, es decir, entre más sencillo, entre más sencillo sea, pues mejor es decir, entre más claro, más entendible será para el público lector y va a describir en este estilo cómo viven los personajes, qué clase social pertenecen, media, alta o baja, así como también su nivel de cultura, si es un hombre estudioso, si el personaje es estudioso, si el personaje pues tiene una educación popular o incluso no tiene ninguna educación y debe de comportarse como una persona vulgar. Además, los temas tratados entonces van a ser totalmente políticos, sociales, de vida, cómo vivía la mujer, cómo es vista la mujer también, de eso se va a tratar el realismo. Ahora entonces haremos un viaje por todos estos, por el origen de todos estos autores y conoceremos entonces los máximos exponentes de una novela realista. Hablaremos entonces del país de Rusia, que tenemos tres representantes. Tenemos a Anton Chekhov, a León Tolstoy y a Fyodor. El primero, pues, habla de Anton, que es La Gaviota, su obra más célebre de ese tiempo. Hablaremos del Tolstoy, de Ana Karenina, y de Fyodor, hablemos de Pobre Gente, que esta novela es una de las novelas que está dentro de la literatura universal, llamada así por el increíble contenido que tiene acerca de esa crítica social que hace el autor y es considerada el principio de una novela socialista o social. Ahora bien, viajaremos ahora a Francia a conocer a Émile Zola y a Gustave Flaubert. Entre sus obras tenemos Émile Zola, tenemos a Nana y la más famosa de Flaubert es Madame Bovary. Siempre tratan de identificar la época, descripciones y ven ustedes algo peculiar en estas obras literarias, siempre su nombre nos va a indicar de qué tan real, de quién va a hablar en la historia, de podemos nosotros inducir apenas qué temas podemos decir, qué temas pueden estar inmersos, de qué se va a tratar, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque hasta en eso los autores son muy creativos. Ahora estaremos hablando sobre España e Inglaterra. Entre ellos tenemos a Charles, Benito Pérez Galdós y José Pereda. Entre ellos tenemos sus obras de Charles Oliver Twin, Marianela y De tal palo tal astilla. Como ustedes ven, en esta obra de Marianela también hace una crítica a una vida de una niña que es la protagonista de la historia, así que yo les invito, les hago la invitación a que ustedes puedan elegir cualquiera de estas obras literarias que hemos presentado en este video y pueden identificar cada una de las características. Muy bien, ahora hablaremos sobre Hispanoamérica. Hispanoamérica tenemos a Miguel Asturias, Juan Rulfo y Alejo Carpentier. Entre las obras de Miguel Asturias tenemos El Señor Presidente, una clara crítica, esta novela es una clara crítica social ante los mandatarios, como también hacen descripciones de cómo es la ciudad de que nos está hablando, de cómo es que se vive, cuáles son también el lenguaje de cada uno de los personajes, así como también Juan Rulfo, que habla de México, de esa dinastía, de esa total cultura que tienen sobre los mexicanos, y Alejo Carpentier habla pues del reino de este mundo, mezclando un poco de realismo fantástico también, pero también nos habla de una civilización haitiana, de esas civilizaciones que han durado por siglos también. Y tengo aquí unas preguntas que ustedes pues me van a ayudar a contestar y eso lo van a hacer desde la comodidad de donde se encuentren. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos entonces el movimiento del realismo en vinculación con las características que tiene una novela realista, como lo aprendimos pues, mediante este video tutorial. ¿Y qué importancia tiene, jóvenes? Que ustedes identifiquen entonces las características, es decir, que aprendan que cada movimiento literario es único, que cada movimiento tiene nuevos ideales y nuevas formas. En cambio, como hablamos nosotros del movimiento, el realismo y las características de una novela realista, tiene que ver mucho con la objetividad, tomando en cuenta la verosimilitud, es decir, lo más creíble posible nos van a detallar. Entonces, el reto que tienen ustedes jóvenes es que ustedes elijan
una obra literaria de las que hemos presentado en este video y la lean y después nosotros participaremos en describir cuáles son sus características más frecuentes. Así que ha sido un placer, jóvenes, haber estado con ustedes en este día y muchas bendiciones. Nos veremos en la próxima emisión.